programa de hoy, serie de videos muestra los grandes secretos de los museos vaticanos. El Papa dona 3 nuevos respiradores y elementos de protección para el departamento del Chocó, en Colombia. Además, en Estados Unidos, una familia católica de 16 personas publica guía para aprender a vivir libre de deudas. Hola amigos, bienvenidos a otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. En esta ocasión, por un protocolo de bioseguridad, dado el aumento de casos de COVID-19 en el Perú, donde se produce este noticiero, estamos grabando desde casa. Comenzamos el programa y les contamos que ya se estrenó el primer video de la serie documental de las obras maestras de los museos vaticanos. Veamos de qué se trata. Hace poco, la oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer que Vatican News, en colaboración con los museos vaticanos, ha lanzado una serie de videodocumentales de manera online titulada Belleza Oculta, con el objetivo de ofrecerle al público en general la posibilidad de acceder a obras inéditas y algunas estancias inaccesibles de estos centros históricos. En ese contexto, recalcaron que las piezas audiovisuales ofrecerán un recorrido explicativo que se desarrollará mensualmente a lo largo de un año por medio de 2 versiones de video, una de corte narrativo acompañada por un artículo descriptivo y otra más breve destinada al público de las redes sociales. En ese sentido, Vatican News ha difundido recientemente el primer episodio de la serie, un breve video de poco más de 5 minutos, en el que se explica la historia del torso de Belvedere, una obra poco conocida de los museos vaticanos, pero que ha tenido inmensa influencia en grandes artistas como Miguel Ángel, quien era conocido como el discípulo del torso. Cabe mencionar que según el texto publicado en la oficina de prensa de la Santa Sede, este proyecto será un modo de ofrecer una nueva mirada hacia los museos vaticanos, los cuales permanecen cerrados en cumplimiento de las normativas vigentes sobre la pandemia del COVID-19. Ahora nos vamos hasta Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos trae información sobre una donación que realizó el Papa Francisco para la atención de enfermos con COVID-19 en el país. Adelante, Lida. Gracias compañeros, estimados televidentes, los saludo una vez más desde la ciudad de Bogotá en esta oportunidad para contarles que a través de la Nunciatura Apostólica en Colombia, el Papa Francisco nuevamente ha hecho llegar material médico y quirúrgico para la atención de los enfermos de COVID-19 en nuestro país. Se trata concretamente de 4 respiradores pulmonares con toda su dotación, así como una importante cantidad de mascarillas y gafas de protección. Estos elementos fueron enviados a la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, una zona del Pacífico colombiano con grandes necesidades. En los últimos días, en rueda de prensa, este material fue oficialmente entregado por el obispo de la diócesis de Quibdó, Monseñor Juan Carlos Barreto, a los representantes de los 2 principales centros de atención hospitalaria de esa ciudad, el Hospital San Francisco de Asís y la Clínica Santiago, así como un centro de atención de primer nivel. La diócesis de Quibdó hace entrega de los siguientes elementos de bioseguridad a la Clínica Santiago en la ciudad de Quibdó, departamento del Chocó. Detalle: 2 respiradores mecánicos con lo necesario para su funcionamiento, 930 tapabocas Protección Max, 600 tapabocas KN95, 230 tapabocas Kin Max, 100 gafas de protección. Están entonces las firmas de quien recibe y de quien entrega. Igualmente hemos hecho una pequeña donación también en estas mismas cantidades de elementos de bioseguridad al Hospital Ismael Roldán, que hace atención de primer nivel en la ciudad de Quibdó. Recordemos que también en junio de 2020 el Santo Padre había donado 3 respiradores para Colombia, como lo hizo en varios países de América Latina.
Y en otras noticias les comento que desde Colombia la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, a través de un conversatorio interreligioso que convocó de manera virtual, en el que participó por parte de la Iglesia Católica Monseñor Edgar Aristizábal, presidente de la Comisión de Promoción de la Unidad y el Diálogo de la Conferencia Episcopal, presentó el más reciente informe de libertad religiosa en el mundo realizado por esta institución. En él se revelan preocupantes estadísticas sobre la violación a los derechos de las personas ejercida entre algunos factores por la discriminación y persecución religiosa, que en muchos casos ha llevado hasta la muerte. 1 de cada 3 personas en el mundo está sufriendo algún tipo de persecución. Por esto, nosotros como Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, o ACN en el mundo, estamos llevando esta información para realzar y dar a conocer realmente la gran necesidad que existe alrededor de este derecho fundamental que está siendo vulnerado en muchos países del mundo. En 62 países del mundo se están viviendo este tipo de persecuciones de 196 que hay. Y precisamente en este espacio también se dio a conocer el testimonio de la hermana Blanca Nubia Zapata, misionera colombiana de la comunidad Carmelitas Teresas de San José, quien trabaja desde hace 17 años en Mozambique, pero que desde hace varios días, por la difícil situación de violencia que se ha recrudecido en ese país, se encuentra resguardada, pese a que ella y otras misioneras se han visto obligadas a abandonar su misión en el norte del país africano debido a los ataques de supuestos terroristas afiliados al Estado Islámico. En el mensaje audiovisual, la religiosa ha socializado parte de los esfuerzos que han hecho para no abandonar a las comunidades con las que trabajan y su deseo por poder superar pronto esta compleja situación. Muy bien, hasta aquí las principales noticias de la Iglesia desde Colombia. Seguiremos trabajando para compartirles más información. Adelante, estudio. Gracias, Lida, por la información. Por otro lado, una familia estadounidense con 16 integrantes publicó una guía para saber cómo vivir libre de deudas. Veamos. Hace 5 años, una familia católica de 16 integrantes fue noticia internacional por enviar a sus hijos a la universidad sin tener deuda alguna. Hoy, los padres ofrecen sus consejos financieros por medio del libro llamado Una guía católica para gastar menos y vivir más, consejos de una familia de 16 miembros sin deudas. Sam y Rob Fatzinger son los papás de 14 niños y viven fuera de Washington, D.C., en Bowie, Maryland. Sin embargo, aunque residen cerca de una de las ciudades más caras de Estados Unidos, los Fatzinger no tienen ninguna cuenta pendiente. En una era de tantos problemas financieros por las tarjetas de crédito y de compras sin pago inicial, los Fatzinger podrían parecer como un fenómeno cultural. Al respecto, la madre de los niños, Sam, explicó junto a su esposo Rob en una reciente entrevista con EWTN Pro-Life Weekly que la responsabilidad financiera es parte de ser cristiano. Creo que olvidamos que es nuestra responsabilidad financiera como cristianos el participar en el diezmo y ser buenos administradores de nuestro dinero. Debemos recordar el hágase tu voluntad. Cualquier cosa que el Señor quiera que tú hagas, puedes hacerlo cuando tengas libertad financiera. Para los Fatzinger, el secreto de no tener ninguna deuda está en confiar y prepararse. Confiar en que Dios tiene un plan para ti y que no te dará más de lo que puedas manejar, pero detalló que tampoco se trata de esperar sentado. Siguiendo con la información, los miembros republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están buscando retirar los fondos a una agencia de la ONU que realizaría abortos forzados. Veamos. Hace unos días, los republicanos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para desfinanciar el Fondo de Población de las Naciones Unidas, alegando su complicidad en abortos forzados y esterilizaciones en China. Para entrar en contexto, el mencionado organismo se describe a sí mismo como la Agencia de Salud Sexual y Reproductiva de las Naciones Unidas.
Respecto a ella, la administración Trump dejó de financiarla en 2017, citando que esta estaba asociada con el gobierno chino, en donde las políticas de planificación familiar todavía implican el uso de abortos coercitivos y prácticas de esterilización involuntaria. Sin embargo, la semana pasada, el presidente Joe Biden incluyó un capital monetario destinado al Fondo de Población de las Naciones Unidas en su solicitud de presupuesto discrecional para el año fiscal 2022. Al respecto, Chip Roy, miembro republicano de Texas y patrocinador del proyecto de ley, aseguró que los fondos federales no deberían subsidiar el aborto, ni directa o indirectamente. Cabe mencionar que más de 3 docenas de miembros de la Cámara de Representantes, junto con la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y muchas otras organizaciones pro vida, apoyan la legislación de Roy. Ahora nos conectamos con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, quien nos comentará la preocupante situación que vive la población en el estado de Michoacán por el crimen organizado. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México, en esta ocasión para comentarles sobre la preocupante situación que se vive en el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán, lugar donde el narcotráfico tiene sometido a la población. Por más de 4 meses, diferentes bandos del crimen organizado se han peleado continuamente por el control total de las zonas y carreteras ubicadas por la Sierra Michoacana. A causa de esta situación, los proveedores de servicios, productos e incluso transporte no han podido ingresar a las comunidades, lo que impide que las familias accedan a comida y se atiendan enfermedades. Entre todo este ambiente de violencia que impera, la Iglesia ha buscado la pacificación. Los sacerdotes de la diócesis han hecho lo que está en sus manos, como ofrecer consuelo a las víctimas de violencia y albergue a los desplazados. En este contexto, y aprovechando la reciente asamblea ordinaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asensio García, compartió con el episcopado la difícil situación por la que está pasando la diócesis y la respuesta no se hizo esperar. El nuncio apostólico Franco Coppola manifestó su deseo de visitar la diócesis para celebrar una misa por la paz y la seguridad en algunas de las comunidades más golpeadas por la violencia y la inseguridad. Este acto también pretende meter presión para que las autoridades correspondientes actúen de forma responsable. En otra noticia les comento que la Arquidiócesis de Tijuana dio a conocer que se darán gratuitamente urnas para las personas que no han podido depositar las cenizas de sus familiares debido a la situación económica. Así lo informó el arzobispo Francisco Moreno Barrón, quien dijo que los espacios destinados para estas familias estarán en la nueva Catedral Metropolitana de Tijuana. Mencionó que el gesto es una manera de ayudar a la comunidad que ha sido especialmente víctima de la pandemia del coronavirus. El arzobispo de Tijuana informó que a las familias se les aplicará un estudio socioeconómico para que el servicio de las urnas sea gratuito. No obstante, se espera que otras personas puedan dar una cooperación para estas familias de escasos recursos. En otras noticias quiero comentarles que comenzó el primer encuentro nacional de responsables de protección a menores en el ámbito diocesano y religioso, con la participación de más de 260 personas entre laicos, sacerdotes, religiosas y obispos de todo el país. Comprometidos con luchar de forma responsable, transparente y clara contra la cultura del abuso y el sistema del encubrimiento, se desarrollará a través de 7 sesiones virtuales semanales hasta el 1 de junio esta especie de curso, el cual tendrá el objetivo principal de animar, impulsar y fortalecer la conformación, consolidación y funcionamiento de las comisiones diocesanas y religiosas de protección a menores, abarcando los aspectos psicológicos, jurídicos, canónicos, comunicativos y pastorales. En México, 74 diócesis y 4 congregaciones religiosas ya cuentan con un equipo interdisciplinario para la prevención y pronta respuesta en caso de abuso dentro de la Iglesia. Por ello, este curso ayudará a dotar de información para el buen funcionamiento de quienes ya tienen su equipo y además animar a quienes hagan falta. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, mi informe revela que el 67% de la población mundial sufre graves violaciones de la libertad religiosa. Además, en España, obispado rechaza guías radicales de educación sexual para menores. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Ya estamos de regreso en el programa y les contamos que según un nuevo informe de ayuda a la iglesia necesitada, el 67% de la población mundial sufre violaciones graves de la libertad religiosa. Veamos.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada presentó esta semana su informe de Libertad Religiosa 2021, RFR por sus siglas en inglés, en el que muestra que en 1 de cada 3 países se viola gravemente la libertad religiosa y revela que los principales actores de estas violaciones de derechos son gobiernos autoritarios, grupos de extremistas islámicos y mediante nacionalismos étnicos religiosos. El RFR es un documento presentado de manera simultánea en todo el mundo por Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el que se verifica el estado de la libertad religiosa país por país. Según este informe, entre 2018 y 2020, en 62 países se viola la libertad religiosa, en 32 se discrimina a las minorías religiosas y en 26 países se desarrolla una persecución manifiesta. En total, actualmente unas 5.200 millones de personas, es decir, alrededor del 67% de la población mundial, viven en países donde se producen graves violaciones en torno a este tema. Entre ellos figuran los países más poblados del planeta: China, India y Pakistán. Si desea conocer más acerca de los detalles de este reporte, puede ingresar a rfr.acninternational.org. Ahora nos vamos a España para conectarnos con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, que nos trae información del Obispado de Getafe, que rechazó la publicación de 6 guías de educación sexual que además ridiculizan a la Virgen María. Te escuchamos, Blanca. Hola amigos, les saludo desde España, desde donde les cuento que recientemente la diócesis de Getafe rechazó la publicación de 6 guías de educación sexual fuertemente ideologizadas en las que también se ridiculizaba a la Virgen María. Desde el obispado aseguraron que estas guías son una expresión de la más radical perspectiva de género, que niega la verdad biológica del ser humano. En estas guías se muestra a la Virgen María como modelo de mujer abnegada, sin vida propia y asexuada, algo que desde la diócesis lamentaron profundamente, porque según aseguraron, una de las señas de la identidad de las gentes de Getafe es el amor a la Señora de los Ángeles, su patrona, y por eso subrayaron que les duele profundamente que se difundan en los centros de enseñanza propuestas que dañan a las creencias y el fervor popular. También recordaron que con esos presupuestos es imposible ofrecer una educación afectiva que apueste por la dignidad de las personas, y por eso pidieron que se elimine de las guías los aspectos dañinos y ofensivos y que incorporen planteamientos más amplios que despojen al texto del sesgo ideológico que lo empapa. También les cuento que Monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico de la Santa Sede en España, destacó la labor de la Iglesia y su credibilidad en el trabajo hacia la erradicación de los abusos sexuales. Se trata de unas declaraciones que el nuncio realizó después de que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, acusara a la Iglesia Católica de ser cómplice en el cubrimiento de los casos de abusos sexuales. Fueron unas declaraciones que la ministra realizó durante el debate en el Congreso de los Diputados de la Ley de la Violencia contra la Infancia. Tras esas graves acusaciones se sucedieron numerosas respuestas, entre ellas las del nuncio apostólico, quien declaró que nadie puede dudar de la credibilidad de la Iglesia y de su colaboración en la erradicación de este mal. También el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, destacó el compromiso de la Iglesia para la erradicación de estos casos. Y también les traigo una preciosa historia. Se trata de la labor que realizan en Laguna Vía Norte, un hospital de cuidados paliativos, en los que atienden a las personas en la recta final de su vida, y en especial ahora, tras la aprobación en España de la ley de la eutanasia. Desde Laguna Vía Norte aseguran que los cuidados paliativos son unos cuidados que deberían estar al alcance de todos. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. Por otro lado, los obispos de México manifestaron su preocupación por la revisión de textos escolares por parte del gobierno. Veamos. Recientemente, los obispos mexicanos expresaron su preocupación por el anuncio de parte del gobierno acerca de la revisión de textos escolares, ya que según indicaron, esto se realizaría en un tiempo muy breve y sin mayor fundamento científico, jurídico e institucional.
Como se recuerda, hace unos días en una conferencia de prensa, el presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, informó que se efectuará una revisión de los materiales escolares educativos y que procurarán que estos contengan los preceptos básicos que formen buenos ciudadanos. Asimismo, detalló que para llevar a cabo este proceso se formó una comisión desde hace aproximadamente 1 año y medio con la autorización del Poder Legislativo. Ante esto, a través de un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano manifestó su profundo extrañamiento por el impulso que se está dando desde el gobierno y señaló que el diálogo necesario no se ha realizado de manera institucional, a pesar del apremio a favor del interés superior de la infancia que a todos los grupos sociales les atañe. Por ello, los obispos destacaron que urge la corresponsabilidad educativa de todos y la conformación de protocolos sólidos y detallados que reconozcan las distintas realidades culturales y sociales de cada comunidad escolar, de modo que se dé prioridad al derecho primordial de todos los niños de ser educados, más allá de cualquier otro interés y conveniencia de los adultos. Ahora nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en el Perú, Alessandra Rojas, quien nos contará sobre los casos de sacerdotes fallecidos a raíz del COVID-19 en el país. Adelante, Alessandra. Hola amigos, los saludo desde Lima, Perú. Iniciamos el reporte con una lamentable noticia, y es que en el Vicariato Apostólico de Pucallpa, ubicado en la zona norte de la selva peruana, ha fallecido un obispo y un sacerdote a causa del COVID-19. Desde el vicariato informaron que el obispo emérito de Neuquén, en Argentina, Monseñor Marcelo Melani, quien realizaba actividades misioneras en Perú desde diciembre de 2019, falleció después de haber permanecido internado en el Hospital General de Pucallpa. En ese sentido, señalaron que su salud se deterioró rápidamente y que en los últimos días su cuerpo ya no respondía al tratamiento. Esto sumado a que comenzó a padecer de los riñones. Ante la triste noticia de su deceso, la Secretaría de Estado del Vaticano envió una carta, mediante la cual el Papa Francisco expresó su profundo sentimiento de pesar por la partida del prelado y en la que aseguró oraciones de sufragio por el eterno descanso de Monseñor Melani. En esa línea, después de unos días, el Vicariato Apostólico de Pucallpa anunció el sensible fallecimiento del padre Jules Soto, también perteneciente a la familia salesiana, quien perdió la vida después de permanecer varias semanas internado a causa del coronavirus. Frente a este acontecimiento, los salesianos en Perú manifestaron que no pueden negar el dolor y la conmoción que les genera esta nueva partida, como la de otros hermanos y tantas personas golpeadas por esta pandemia, pero que en medio del sufrimiento consolidan la confianza y la paz que vienen del Señor resucitado. Y ahora les cuento que en Piura también falleció a causa de este virus un sacerdote muy querido por los fieles que ayudaba a los enfermos durante la pandemia. Se trata del padre Dergi Facundo, sacerdote de 34 años, quien atendía en hospitales del norte del Perú a pacientes con coronavirus, enfermedad que contrajo y que finalmente le provocó la muerte. Ante esta situación, el arzobispado de Piura publicó una nota en la que recalcó que el presbítero, desde el inicio de la crisis sanitaria, se abocó con abnegado entusiasmo a trabajar incesantemente en el acompañamiento espiritual y ayuda material a los hermanos enfermos de COVID-19 y sus familias en Sullana, provincia de la región Piura, en el norte del Perú, y una de las más afectadas por la pandemia. En ese sentido, expresaron que el padre Dergi ha dejado una huella imborrable de amor a Cristo, a la Iglesia y a los hermanos, y que el Señor ha querido llamarlo a su presencia en pleno tiempo pascual, tiempo que nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra, sino Cristo, vida y resurrección. Por ello, alentaron a los fieles a rezar por su eterno descanso. Cambiando el tono de la información, les cuento que el arzobispado de Piura, junto con la empresa Multimedical Supplies, han donado más de 30 concentradores de oxígeno para salvar vidas.
A través de un comunicado, la oficina de prensa de la arquidiócesis señaló que dada la gran necesidad que hay de oxígeno medicinal en la región en estos momentos, decidieron donar 40 concentradores de 5 litros por minuto, capaces de generar oxígeno con una pureza del 93%, al Hospital Tercero José Cayetano Heredia, donde han sido puestos en servicio inmediatamente y servirán para ayudar a descongestionar el flujo de pacientes con casos leves de COVID-19. Frente a esto, el doctor José Céspedes Medrano, gerente de la Red Asistencial de Salud en Piura, y la doctora Milagritos Sánchez Reto, directora del nosocomio, agradecieron especialmente al arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren, por esta nueva e importante ayuda que han recibido, y gracias a la cual podrán seguir luchando por salvar las vidas de tantos hermanos contagiados. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra. Rezamos por las almas de todos los fallecidos por COVID-19. Con eso hemos llegado al final del programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en EWTNnoticias.com. Hasta mañana.